Marqué el número de mi hijo por quinta vez esa mañana, y en lugar de escuchar su voz, una grabación fría y mecánica me atravesó el pecho como un cuchillo. El número que usted marcó no existe o no se encuentra disponible en este momento. Mis manos temblaron tanto que el teléfono casi se me cae al suelo de la cocina. 62 años de vida, 35 de ellos dedicados por completo a Mateo, y ahora su número simplemente no existía, como si él tampoco existiera. Como si yo nunca hubiera existido para él. Con el corazón latiendo desbocado, busqué el contacto de Patricia, mi nuera. Ella respondió al tercer tono, con esa voz dulce y calculada que siempre usaba conmigo, como si hablara con una niña pequeña o con alguien no muy inteligente. «¿Aló?», dijo, y pude escuchar música de fondo, risas, el tintineo de copas. «Patricia, soy yo, Elena. No puedo comunicarme con Mateo. Su teléfono dice que no existe. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo?». Hubo una pausa demasiado larga. Luego, ese suspiro que conocía tan bien, ese suspiro de fastidio apenas disimulado. «Ah, suegra», comenzó, y mi estómago se contrajo. «Sí, es que nos mudamos de ciudad hace como 2 meses. Se nos olvidó decirte. Ya sabes, con tanto ajetreo de la mudanza, el trabajo nuevo de Mateo, los niños con el colegio nuevo, se nos pasó por completo avisarte. 2 meses, 60 días. 1440 horas en las que mi hijo había comenzado una vida completamente nueva, en otra ciudad, y yo no había merecido ni siquiera una llamada de 5 minutos, ni un mensaje de texto, nada. «¿Y podrías darme el nuevo número?», pregunté, odiando el temblor en mi voz, odiando sonar tan vulnerable, tan necesitada. «Ay, suegra, ahora mismo estamos súper ocupados. Te llamamos nosotros cuando tengamos un tiempito, ¿sí? Un besito, cuídate mucho». Y colgó. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces, 3. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café que ya se había enfriado completamente, y miré por la ventana hacia el jardín donde Mateo había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos plantado juntos aquel rosal que ahora florecía sin él cada primavera. No lloré. Algo dentro de mí se había roto, pero de una forma extraña, silenciosa. No había lágrimas para esto, solo un vacío inmenso que se expandía en mi pecho. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Los siguientes días fueron un borrón de silencio. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que hubiera sido una pesadilla, de que mi teléfono tendría un mensaje de Mateo explicándolo todo, pidiendo disculpas por el malentendido. Pero solo había silencio. Las paredes de esta casa, donde lo crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 8 años, parecían cerrarse sobre mí. Intenté mantenerme ocupada. Limpié armarios que ya estaban limpios. Cociné comidas que apenas probé. Llamé a algunas amigas del grupo de tejido, pero ¿cómo explicarles que tu único hijo, la persona por la que sacrificaste todo, simplemente te había borrado de su vida como quien borra un contacto viejo del teléfono? Una tarde, mientras revisaba álbumes de fotos, buscando tal vez una respuesta en esos rostros sonrientes del pasado, me detuve en una imagen de la graduación de Mateo. Allí estaba él, con su toga y birrete, abrazándome, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba mi mundo entero. Yo había vendido mi casa, esa casa más grande donde vivíamos, para pagar su universidad privada. Me había mudado a este departamento pequeño. Había renunciado a mis sueños de viajar, de volver a estudiar, de tener algo para mí, todo por verlo triunfar. Y había triunfado. Tenía un buen trabajo, una familia hermosa, una casa en un barrio exclusivo. Solo que ahora, al parecer, yo no cabía en ese cuadro perfecto. Pasó 1 mes desde aquella llamada, 30 días de silencio absoluto. Y entonces, un martes por la tarde, mi teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Señora Elena Morales?», preguntó una voz masculina, formal, seria. «Sí, soy yo. La llamamos del Banco Central. Tenemos un asunto urgente que discutir con usted. Se trata de un préstamo con atraso considerable donde usted figura como aval solidario». Capítulo 2. Los años de sacrificio. El hombre del banco seguía hablando, pero sus palabras se habían convertido en un zumbido distante. «¿Aval solidario?»,
Préstamo. Yo nunca había pedido ningún préstamo. Nunca había avalado nada. Mi mente se aceleró tratando de encontrar sentido a lo que escuchaba, mientras mis dedos apretaban el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Debe haber un error, logré decir finalmente. Yo no he firmado ningún aval. Señora Morales, tenemos su firma en los documentos. El préstamo fue otorgado hace 8 meses a nombre del señor Mateo Morales Vega y la señora Patricia Ruiz de Morales. Usted figura como garante. El monto adeudado, incluyendo intereses moratorios, asciende a $235,000. El mundo se detuvo. $235,000. Una suma que jamás podría pagar ni en 3 vidas. Una suma que significaba perderlo todo. Este pequeño departamento que era lo único que me quedaba, mis ahorros mínimos, mi pensión, todo. Tiene que ser un error, repetí, pero mi voz sonaba hueca incluso para mí misma. Voy a revisar esto y los llamo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis piernas apenas me sostenían mientras caminaba hacia el sofá y me dejaba caer. Las imágenes comenzaron a llegar, nítidas y dolorosas como fragmentos de vidrio clavándose en mi memoria. Recordé la primera vez que cargué a Mateo en el hospital. Era tan pequeño, tan perfecto. Roberto, mi esposo, tenía lágrimas en los ojos cuando lo tomó en brazos. Vamos a darle el mundo entero, me había dicho, y lo intentamos. Durante 8 años fuimos una familia feliz, completa. Hasta aquella mañana, cuando Roberto salió a trabajar y nunca regresó. Un aneurisma cerebral, fulminante, sin advertencia. Me dejó sola con un niño de 8 años y un futuro incierto, pero yo no me rendí. Trabajé en lo que fuera necesario. Por las mañanas era secretaria en un despacho de abogados, por las tardes daba clases de inglés, los fines de semana vendía productos por catálogo. Todo para que Mateo no sintiera la ausencia de su padre como una carencia económica, para que pudiera seguir en su colegio privado, para que tuviera sus clases de fútbol, para que cada cumpleaños tuviera su fiesta. Recuerdo las noches en que me quedaba dormida sobre la mesa de la cocina, revisando números, estirando cada peso hasta el límite. Recuerdo cómo rechacé la propuesta de matrimonio de Ernesto, aquel hombre bueno y estable que me cortejó durante 2 años, porque Mateo había dicho que nadie podría reemplazar a su padre. Y yo, tonta de mí, pensé que estaba protegiendo su corazón. Ahora me pregunto si solo estaba alimentando su egoísmo. Cuando Mateo cumplió 17 años y llegó la hora de pensar en la universidad, no había dinero suficiente. Las mejores universidades eran privadas, caras, inalcanzables para una viuda con trabajos modestos. Pero Mateo tenía sueños grandes. Quería estudiar administración de empresas en la Universidad Metropolitana, la más prestigiosa y costosa de la ciudad. «Mamá, es mi futuro», me había dicho una noche, con esos ojos que eran idénticos a los de Roberto. «Si no estudio allí, nunca voy a conseguir un buen trabajo. No quiero terminar luchando como tú toda la vida». Esas palabras me dolieron, pero las entendí como la desesperación de un adolescente que quería más de lo que la vida nos había dado. Así que tomé la decisión. Vendí nuestra casa, esa casa de 3 habitaciones con jardín donde habíamos sido felices, donde cada pared guardaba recuerdos de Roberto. La vendí y con ese dinero pagué los 4 años de universidad de Mateo. Nos mudamos a este departamento de 2 habitaciones en un barrio más modesto. Mateo se quejó al principio. Extrañaba su cuarto grande, extrañaba el jardín, extrañaba la piscina del conjunto residencial anterior, pero le dije que era temporal, que cuando se graduara y consiguiera un buen trabajo, podríamos volver a tener una casa bonita. Él asintió, pero vi en sus ojos algo que no quise reconocer entonces. Vergüenza, vergüenza de mí, de nuestra nueva vida más humilde, de tener que decirles a sus amigos que nos habíamos achicado. Durante la universidad, las visitas fueron cada vez menos frecuentes. Mateo vivía en una residencia estudiantil que yo también pagaba. Venía los domingos a comer, pero siempre estaba apurado, siempre tenía que volver para estudiar o reunirse con compañeros de grupo. Yo cocinaba sus platos favoritos, le planchaba la ropa, le daba dinero extra para sus salidas, y él tomaba todo con esa naturalidad de quien siente que merece lo que recibe. Fue en el último año de universidad cuando apareció Patricia. Patricia era todo lo que yo no era. Alta, delgada, con ese cabello rubio perfectamente liso que caía como una cortina de seda sobre sus hombros.
Venía de una familia acomodada del norte de la ciudad, de esas familias donde el dinero nunca había sido un problema. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios de autos, su madre organizaba eventos benéficos y jugaba golf los jueves. Cuando Mateo me la presentó, supe inmediatamente que yo no encajaba en el mundo que ella representaba. «Mamá, ella es Patricia», dijo Mateo aquel domingo, y noté cómo había cambiado su forma de hablar, más refinada, más cuidadosa. «Patricia, te presento a mi madre, Elena». Ella me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mano suave, sin callos, sin las marcas de años de trabajo duro que tenían las mías. Yo me limpié instintivamente la palma en el delantal antes de estrecharla. «Encantada, señora Morales», dijo con esa voz melodiosa. «Mateo me ha contado mucho sobre usted». Pero yo sabía que no era cierto. Podía ver en la forma en que miraba el departamento pequeño, los muebles viejos, las cortinas desteñidas por el sol, que Mateo no le había contado nada. O peor aún, que le había contado una versión editada, suavizada, donde su madre no era una mujer que había sacrificado todo, sino simplemente alguien de quien prefería no hablar mucho. La boda fue 2 años después. Para entonces, Mateo ya trabajaba en la empresa del padre de Patricia. Un puesto gerencial que, estoy segura, no habría conseguido sin esa conexión familiar. Patricia planificó cada detalle de la ceremonia. Una iglesia colonial en el centro histórico, un salón de recepciones con vista al río, 300 invitados. Yo conocía a 5 de ellos. «Mamá, ¿podrías usar este vestido para la boda?», me había dicho Patricia 3 semanas antes, mostrándome un vestido beige, discreto, casi invisible. «Es que el color que elegiste no va con la paleta de la decoración». Mi vestido era azul marino, elegante, el más caro que había comprado en años, pero acepté el cambio. Siempre aceptaba, siempre cedía, porque no quería ser la madre problemática, la que causaba conflictos, la que no entendía que los tiempos habían cambiado. En la boda, me sentaron en la tercera fila. La familia de Patricia ocupaba las 2 primeras, un despliegue de elegancia y dinero que me hizo sentir exactamente lo que era, una intrusa en la nueva vida de mi hijo. Durante la recepción, Mateo apenas se acercó a mi mesa. Estaba ocupado con los invitados importantes, los socios de negocios de su suegro, los amigos de la universidad que ahora eran contactos valiosos. Después de la boda, las llamadas se espaciaron. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Las excusas eran siempre las mismas: mucho trabajo, proyectos importantes, viajes de negocios. Patricia estaba embarazada del primero, luego del segundo. Yo me enteraba por fotos en redes sociales que apenas entendía cómo usar. Cuando nacieron mis nietos, fui al hospital. Patricia me dejó cargarlos exactamente 5 minutos antes de que llegara su madre, quien inmediatamente tomó control de todo. Yo me quedé en un rincón, observando cómo la familia de Patricia llenaba la habitación con risas, flores, regalos caros. Mateo ni siquiera notó cuando me fui. Los siguientes años fueron un desdibujamiento lento pero constante de mi presencia en su vida. Las invitaciones a cumpleaños de los niños llegaban cada vez más tarde, casi como una obligación de última hora. Cuando llegaba a las fiestas, los niños me llamaban señora, porque apenas me conocían. Patricia me presentaba a sus amigas como la mamá de Mateo, nunca como la abuela de los niños, como si quisiera mantener esa distancia bien definida. Y yo seguía aceptándolo todo, seguía sonriendo, seguía llevando regalos que apenas miraban, seguía esperando que algún día, de alguna manera, volvería a tener a mi hijo de vuelta, que recordaría todo lo que había hecho por él, que me valoraría, pero ese día nunca llegó. Y ahora, sentada en mi sofá con las piernas temblando, entendía que nunca llegaría, porque el hombre del banco acababa de dejarme en claro algo peor que el abandono. Mi hijo no solo me había olvidado, me había usado. Busqué entre mis papeles viejos, en esa caja de zapatos donde guardaba documentos importantes, facturas, recibos, certificados, y entonces lo encontré, un sobre manila que Mateo me había traído hace 8 meses. «Mamá, necesito que firmes estos papeles», me había dicho aquella tarde, entrando apurado al departamento. «Es para actualizar los beneficiarios de mi seguro de vida. Patricia insiste en que tengas protección también, por si algo me pasa. Solo firma aquí, aquí y aquí». Yo había firmado sin leer, porque era mi hijo, porque confiaba en él ciegamente.
porque nunca imaginé que alguien a quien le di la vida pudiera robarme la mía. Abrí el sobre con manos temblorosas. No eran papeles de seguro. Era un contrato de aval solidario para un préstamo hipotecario. Mi firma estaba ahí, clara, comprometiendo todo lo que tenía como garantía para la compra de una casa de lujo en un barrio exclusivo de otra ciudad. Una casa donde yo nunca sería bienvenida. Una casa comprada con mi futuro como moneda de cambio. El teléfono volvió a sonar. El banco, otra vez. Esta vez, contesté. Señora Morales, entiendo que esto es una sorpresa para usted, dijo el hombre del banco, su tono ahora menos formal, casi compasivo. Pero debo informarle que el préstamo lleva 3 meses de atraso. Si no se regulariza la situación en los próximos 30 días, tendremos que proceder con las acciones legales correspondientes. Eso incluye el embargo de sus bienes. ¿Mis bienes?, repetí, sintiendo cómo la palabra me quemaba en la garganta. Yo no pedí ese préstamo. Fui engañada. Mi hijo me hizo firmar diciéndome que eran papeles de un seguro. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Señora, lamento la situación, pero el banco tiene su firma autenticada ante notario. Legalmente, usted es responsable solidaria de esa deuda. Le sugiero que contacte a un abogado y que intente comunicarse con su hijo para resolver esto. Buenos días, colgó. Y yo me quedé allí, sosteniendo el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Los días siguientes fueron una pesadilla en cámara lenta. Intenté llamar a Mateo a cada número que tenía guardado, todos desconectados. Le escribí mensajes a través de redes sociales. Ninguna respuesta. Busqué su dirección en registros públicos en línea, pero no encontré nada reciente. Era como si se hubiera evaporado, llevándose consigo mi tranquilidad y mi futuro. Una mañana, después de otra noche sin dormir, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi vida se desmoronaba. Busqué en las páginas amarillas, sí, todavía las usaba, y encontré un despacho de abogados que ofrecía consultas gratuitas. El letrero decía: Defensores del Pueblo, justicia para todos. La oficina estaba en un segundo piso de un edificio viejo en el centro. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía, aferrándome al pasamanos. Una recepcionista joven me recibió con una sonrisa amable y me hizo pasar a una salita de espera con sillas de plástico y revistas atrasadas. El licenciado Ramírez la atenderá en un momento, dijo. Esperé 30 minutos que se sintieron como 3 horas. Finalmente, un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y aspecto cansado pero amable, me hizo pasar a su oficina. Señora Morales, cuénteme qué la trae por aquí. Y entonces, por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, lo solté todo. Le conté sobre la llamada, sobre el abandono, sobre los papeles que firmé sin leer. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas que ya no podía contener. El licenciado Ramírez escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno viejo. Cuando terminé, él se recostó en su silla y suspiró. Señora Morales, legalmente su situación es complicada. Usted firmó como aval solidario, lo que significa que es tan responsable de esa deuda como su hijo. El hecho de que la engañaran es moralmente reprobable, pero probar el engaño en una corte es difícil. Necesitaríamos evidencia de que su hijo actuó con dolo, con intención de defraudarla. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo las últimas gotas de esperanza se escurrían entre mis dedos. Primero, necesitamos conseguir una copia del contrato completo del banco. Segundo, debemos intentar localizarlos. ¿Tiene alguna idea de dónde podrían estar? Negué con la cabeza. Déjeme investigar, dijo el licenciado, escribiendo algo en una hoja. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos. Mientras tanto, no firme nada más. No hable con el banco sin asesoría legal y documente todo. Cada llamada, cada mensaje, todo. Salí de esa oficina sintiendo un extraño alivio. No era una solución, pero al menos era un plan. Alguien estaba de mi lado, aunque fuera un abogado de oficio en una oficina destartalada. Durante la siguiente semana, me convertí en mi propia detective. Busqué en Internet cada rastro que Mateo y Patricia pudieran haber dejado. Encontré viejas publicaciones en redes sociales donde Patricia había etiquetado restaurantes, clubes, lugares que frecuentaban. Uno de ellos, un restaurante de comida italiana llamado Bella Vita, tenía varias fotos recientes. Amplié las imágenes todo lo que pude.
En el fondo de una de ellas, difuminado pero reconocible, estaba Mateo. Llamé al restaurante. «Buenas tardes, bella Vita. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió una voz alegre. «Hola, disculpe. Estoy tratando de localizar a unos amigos que creo son clientes frecuentes de ustedes, Mateo Morales y Patricia Ruiz». «Ah, sí, el señor Mateo y la señora Patricia», dijo la voz, reconociéndolos inmediatamente. «Son de nuestros clientes VIP. ¿Desea hacer una reservación?» No, solo quería saber si... ¿Ellos viven cerca del restaurante? Hubo una pausa. Había sido demasiado obvia. «Lo siento, señora, no puedo dar información personal de nuestros clientes. ¿Algo más en qué pueda ayudarle?». Colgué, pero ya tenía algo. Sabía que estaban en esa zona de la ciudad. El licenciado Ramírez, con sus contactos, pudo confirmar lo que yo sospechaba. Mateo y Patricia se habían mudado a Las Colinas, un desarrollo residencial exclusivo a 2 horas de aquí, donde las casas empezaban en $500,000. $500,000 comprados con mi firma, con mi confianza, con los pedazos rotos de mi corazón de madre. «Tengo la dirección», me llamó el licenciado una tarde. «Calle Los Robles, número 847, Las Colinas. Pero señora Morales, le aconsejo que no vaya sola. Esta gente claramente no tiene escrúpulos, pero yo ya había tomado mi decisión. Necesitaba verlo con mis propios ojos, necesitaba enfrentarlos, necesitaba entender cómo mi hijo, la persona que crecí, alimenté y amé con cada fibra de mi ser, había podido hacerme esto. No fui a Las Colinas, no inmediatamente. Sabía que si me presentaba en su casa, me cerrarían la puerta en la cara, o peor aún, llamarían a la policía alegando que los estaba acosando. Había aprendido que la gente con dinero siempre tiene formas de protegerse, de convertir a los demás en los villanos de la historia. Así que esperé, observé, planifiqué. El licenciado Ramírez había obtenido más información. El préstamo que Mateo y Patricia habían solicitado no solo cubría la casa, también habían pedido dinero adicional para renovaciones y mobiliario de lujo, según decía el contrato. Prácticamente habían usado mi nombre, mi firma, mi vida entera como garantía para financiar un estilo de vida que yo nunca podría alcanzar. Y lo más amargo de todo, el banco les había aprobado el préstamo precisamente porque yo figuraba como aval. Mi historial crediticio impecable, construido con años de pagar cada cuenta a tiempo, a pesar de las dificultades, había sido la llave que abrió esa puerta dorada para ellos. ¿El problema?, me explicó el licenciado durante una de nuestras reuniones, «es que, técnicamente, ellos tienen los medios para pagar. Mateo tiene un salario alto. Patricia también trabaja en la empresa familiar. El banco no puede probar que solicitaron el préstamo con intención de no pagarlo. Simplemente dejaron de pagar. Y ahora van contra usted porque es más fácil embargar su departamento que entrar en una batalla legal con gente que tiene abogados caros. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer?». «No he dicho eso, pero necesitamos algo más. Necesitamos prueba de que lo hicieron con intención fraudulenta. Una confesión, un documento, algo que demuestre que sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando la pusieron como aval». Salí de esa oficina con una determinación nueva. Si necesitaban pruebas, yo las conseguiría. Durante 3 semanas estudié sus rutinas a través de redes sociales. Patricia era vanidosa. Le encantaba presumir. Publicaba cada salida, cada evento, cada almuerzo en restaurantes exclusivos. Etiquetaba los lugares, ponía horarios, hasta mencionaba qué iba a hacer después. Era como si estuviera escribiendo su propia agenda pública sin darse cuenta. Fue así como supe que cada sábado por la tarde, Patricia iba al centro comercial La Fontana, un lugar de tiendas de diseñador que yo nunca podría costear. Iba sola, sin Mateo, sin los niños. Era su tiempo personal, su ritual de compras semanales. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ese sábado tomé 2 autobuses y un taxi que no podía pagar para llegar a La Fontana. Me vestí con mi mejor ropa, me maquillé ligeramente, me peiné con cuidado. No quería parecer desesperada. No quería que me viera como la víctima que realmente era. Necesitaba verme digna, en control, aunque por dentro estuviera destrozándome. La vi salir de una boutique con 3 bolsas de compras.
Usaba un vestido blanco que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. Su cabello rubio brillaba bajo las luces del centro comercial. Se veía feliz, despreocupada, radiante. No se veía como alguien que acababa de arruinar la vida de otra persona. Respiré profundo y caminé hacia ella. «Patricia», dije, tratando de mantener mi voz firme. Ella se volteó. Su expresión pasó de la sorpresa al disgusto en menos de un segundo, como quien se encuentra con algo desagradable en la suela del zapato. «Suegra», dijo, sin intentar siquiera sonar contenta de verme. «¡Qué sorpresa! Necesito hablar contigo. Y con Mateo. Mateo está trabajando. Ya sabes cómo es. Siempre tan ocupado. Patricia, el banco me está cobrando un préstamo que ustedes pidieron. Me pusieron como aval sin que yo lo supiera. Van a quitarme mi departamento. Todo lo que tengo». Esperaba negación. Esperaba sorpresa fingida. Esperaba al menos un intento de aparentar inocencia. Pero lo que vi en sus ojos fue algo completamente diferente. Indiferencia fría, calculada, y algo peor, desprecio. «¡Ay, suegra!», dijo, acomodándose una de las bolsas de compras. «Tú firmaste esos papeles. Nadie te obligó. Me dijeron que era un seguro. Me mintieron». Ella se rió, una risa breve, seca, sin humor. «¿Y tú firmaste sin leer? Eso es problema tuyo, no nuestro. Mira, Elena, voy a ser honesta contigo, porque claramente necesitas que alguien te lo diga. Mateo y yo estamos construyendo una vida que requiere ciertos recursos. Su padre nos dejó ese seguro de vida, pero no fue suficiente para la casa que queríamos. Necesitábamos un aval, y tú estabas ahí, disponible, con buen crédito. Era lógico. Soy su madre», susurré, sintiendo como cada palabra de ella me atravesaba como un cuchillo. «Y él es mi esposo, y los niños son nuestros hijos. Nuestra familia. Tú eres pasado, Elena. Eres de otra época, de otra clase social. No encajas en nuestra vida. ¿No te has dado cuenta? Mateo se avergüenza de ti, de tu departamento pequeño, de tu ropa vieja, de tu forma de hablar. Cuando vienen sus jefes, sus socios, gente importante, ¿crees que quiere presentarte? ¿Crees que quiere que sepan que su madre vive en un edificio de clase media-baja?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no podía detenerlas. Cada palabra de Patricia era una verdad brutal que yo había intentado ignorar durante años. «Los niños ni siquiera te conocen», continuó ella, implacable. «Para ellos, sus abuelos son mis padres, gente de nuestra clase, gente que puede llevarlos a viajes a Europa, que puede pagarles colegios privados, que puede darles el futuro que merecen. ¿Tú qué les darías? ¿Paseos al parque? ¿Galletas caseras? Por favor». «Les daría amor», dije, mi voz apenas un susurro quebrado. «El amor no paga cuentas, Elena. No abre puertas, no consigue conexiones. Mateo entendió eso hace mucho tiempo. Por eso está donde está, porque dejó atrás el sentimentalismo barato y empezó a ver el mundo como realmente es. Sobre el préstamo, ese es tu problema ahora. Deberías estar agradecida, honestamente. Te dimos años con Mateo, años en los que te sentiste útil, necesaria. Ahora ese tiempo terminó. Gente como tú ya no sirve en nuestro mundo». Patricia me dio la espalda y comenzó a alejarse, sus tacones repiqueteando sobre el piso de mármol del centro comercial. Luego se detuvo, volteó la cabeza ligeramente y añadió: «Ah, y no intentes contactar a Mateo otra vez. Ya le cambié todos los números. Y si sigues buscándonos, hablaremos con nuestros abogados sobre una orden de alejamiento. Adiós, Elena». Fue bueno mientras duró, y se fue. Simplemente se fue, dejándome parada en medio del centro comercial con el corazón hecho pedazos y la certeza terrible de que mi hijo, mi único hijo, había estado de acuerdo con todo esto, que quizás había sido su idea desde el principio. La gente pasaba a mi alrededor, mirándome de reojo, esta mujer mayor llorando sola. Pero yo ya no sentía vergüenza, solo sentía un vacío inmenso, y algo más, algo que comenzaba a crecer en el fondo de ese vacío, algo oscuro y ardiente que no había sentido nunca antes en mi vida. Rabia. Esa noche no dormí, no por ansiedad ni por tristeza, sino porque mi mente trabajaba de una forma que no había experimentado en décadas. Era como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí, despertando a una persona que había quedado enterrada bajo años de sacrificio maternal y abnegación silenciosa.
Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza una y otra vez. Gente como tú ya no sirve en nuestro mundo. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana y caminé hasta el pequeño armario donde guardaba cajas viejas con documentos y recuerdos. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba. Una caja de cartón polvoriento con la etiqueta Trabajo 1985-2000, escrita con mi propia letra, más joven, más segura. Abrí la caja y saqué carpetas llenas de documentos que no había revisado en más de 20 años. Certificados de capacitación en administración de empresas, diplomas de cursos de contabilidad avanzada, cartas de reconocimiento de la compañía importadora donde trabajé durante 15 años como jefa de operaciones, una fotografía borrosa de una conferencia donde yo, una mujer de 40 años vestida con traje sastre, recibía un premio por Mejor Desempeño Gerencial del Año. Esa era yo, antes de convertirme solo en la madre de Mateo, antes de reducir mi vida entera a sus necesidades. Yo había sido alguien competente, alguien respetada, alguien que sabía cómo funcionaba el mundo de los negocios, de los contratos, de las estrategias corporativas. Había renunciado a todo eso cuando Roberto murió. La empresa quedaba demasiado lejos, los horarios eran incompatibles con criar a un niño solo, y decidí priorizar a Mateo sobre mi carrera. Acepté trabajos menores, más flexibles, que me permitieran estar disponible para él. Cambié mi identidad profesional por mi identidad maternal. Y ahora, mi hijo y su esposa me habían dejado claro que ese sacrificio no valía nada para ellos, pero ellos habían cometido un error monumental. Habían asumido que yo era solo una mujer mayor, ingenua, fácil de manipular. No sabían quién había sido yo, y no sabían de lo que todavía era capaz. A la mañana siguiente, llamé a una persona que no había contactado en 23 años, Rodrigo Mendoza, mi antiguo jefe en la importadora. Encontré su número a través de LinkedIn, esa red social que mi vecina me había enseñado a usar el año anterior. Para mi sorpresa, respondió al segundo timbrazo. «¿Elena Morales?», dijo su voz, más ronca por los años, pero aún reconocible. «No puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?» «Demasiado, Rodrigo. Necesito pedirte un favor grande». Le conté una versión resumida de mi situación. Rodrigo escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Elena, siempre te consideré la persona más brillante que trabajó conmigo. Cuando renunciaste, perdí no solo a mi mejor gerente, sino a alguien que entendía cómo funcionaban realmente los negocios. Si necesitas ayuda, la tienes. ¿Qué necesitas? Información, acceso y tal vez algunos contactos que puedan investigar cosas que yo no puedo». Rodrigo no hizo más preguntas. Me dio el número de su hija, Daniela, quien ahora era abogada corporativa especializada en fraudes financieros. También me dio el contacto de un investigador privado que trabajaba con su empresa. Durante los siguientes días, mi pequeño departamento se convirtió en un centro de operaciones. Daniela Mendoza vino a visitarme personalmente. Era una mujer de unos 35 años, con ojos inteligentes y modales directos que me recordaron a mí misma cuando tenía su edad. «Señora Morales, mi padre me contó su situación. He revisado el contrato preliminar que me envió. Hay algunas irregularidades que podríamos explotar», dijo extendiendo documentos sobre mi mesa de comedor. Primero, el notario que autenticó su firma tiene un historial cuestionable. Ha sido investigado 2 veces por autenticar documentos sin presencia física de los firmantes. Segundo, el préstamo fue aprobado con una rapidez sospechosa. Normalmente, un préstamo de este tamaño requiere al menos 3 meses de evaluación. Este fue aprobado en 2 semanas. ¿Qué significa eso? Significa que posiblemente hubo influencias, favores, quizás hasta sobornos. La empresa del suegro de su hijo tiene conexiones con varios bancos. No sería la primera vez que facilitan préstamos para familiares, pero si podemos probar irregularidades en el proceso, podríamos invalidar su responsabilidad como aval. ¿Y cómo probamos eso? Ahí es donde entra Carlos, dijo Daniela, señalando a un hombre de mediana edad que había llegado con ella. Carlos Fuentes, investigador privado. Él puede obtener información que nosotros no podemos conseguir legalmente. Carlos era delgado, de aspecto ordinario, el tipo de persona que pasa desapercibida, exactamente el tipo de persona perfecta para su trabajo. «Señora Morales, necesito que me dé toda la información que tenga sobre su hijo y su nuera. Direcciones, lugares que frecuentan, nombres de amigos, colegas, cualquier cosa.
Voy a reconstruir sus vidas financieras. Si hay algo sucio, lo encontraré. Durante una semana, trabajamos como un equipo. Yo proporcionaba información. Carlos investigaba. Daniela construía el caso legal. Y lentamente, pieza por pieza, comenzó a emerger un patrón. Mateo y Patricia no eran simplemente un matrimonio ambicioso. Eran estafadores sistemáticos. Carlos descubrió que esta no era la primera vez que usaban avales para obtener préstamos que no tenían intención de pagar completamente. 3 años antes, habían convencido a un tío de Patricia de avalar un préstamo para un negocio familiar que nunca existió. El pobre hombre había perdido su casa, pero la familia de Patricia tenía suficiente dinero y poder para arreglarlo silenciosamente, pagando una fracción de lo debido y asegurándose de que el tío firmara un acuerdo de confidencialidad. «Son predadores», dijo Daniela una tarde, revisando los documentos que Carlos había conseguido. «Usan la confianza familiar como arma. Y lo hacen con gente mayor, gente que no va a hacer escándalo, que no tiene recursos para defenderse. Pero yo sí voy a defenderme», dije, sintiendo cómo la rabia se transformaba en determinación fría y calculada. Carlos también descubrió algo más. En su solicitud de préstamo, Mateo y Patricia habían declarado ingresos falsos, habían inflado sus salarios, inventado bonificaciones que no existían, incluso falsificado documentos de la empresa. El banco no había verificado adecuadamente porque el padre de Patricia tenía influencia en la junta directiva. «Esto es fraude bancario», dijo Daniela, sus ojos brillando con la emoción de un cazador que ha encontrado su presa. «Fraude documentado, comprobable. Si presentamos esto correctamente, no solo la liberan de la deuda, sino que ellos enfrentarían cargos criminales». «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté. El banco le dio 30 días. Han pasado 19. Tenemos 11 días para construir un caso hermético y presentarlo ante las autoridades correctas. Trabajamos día y noche. Yo, que durante años había sido solo una madre olvidada en un departamento pequeño, me convertí nuevamente en la estratega que había sido. Coordinaba reuniones, revisaba documentos, sugería líneas de investigación. Era como si los 20 años de letargo profesional nunca hubieran existido. Pero yo no quería solo defenderme. Quería más. Quería que entendieran que habían cometido un error, que no se juzga un libro por su portada, que la mujer mayor a la que habían descartado como inútil era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaron. El 10º día, Carlos llegó con una grabadora digital. «Conseguí esto de un empleado descontento de la empresa del suegro», dijo, presionando play. Era la voz de Mateo, clara, inconfundible. «El plan con mi madre fue perfecto. Firma todo lo que le pones enfrente. Es tan sentimental y confiada que nunca sospecha nada». El banco estaba dudando del préstamo, pero con su historial crediticio como aval, lo aprobaron inmediatamente. Y si todo sale mal, que pierda ella su departamento. Total, ya está vieja. ¿Qué más necesita? La grabación continuaba, con risas, con Patricia añadiendo comentarios crueles sobre gente de su generación que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Cerré los ojos, no de dolor, sino de satisfacción. Los había subestimado completamente, y ahora yo tenía todo lo que necesitaba para destruirlos. «Es hora», le dije a Daniela. «Vamos a devolver el golpe». Y esta vez no iba a contener mis puños. Daniela organizó todo con la precisión de un cirujano. Teníamos la evidencia, pero necesitábamos algo más. Una confesión directa que no pudiera ser desestimada en una corte. La grabación que Carlos había conseguido era útil, pero un buen abogado podría argumentar que fue obtenida ilegalmente o que estaba fuera de contexto. Necesitábamos que Mateo se incriminara a sí mismo, voluntariamente, en una conversación conmigo. «Es arriesgado», advirtió Daniela. «Si sospecha algo, si se cierra, perdemos la oportunidad. Tiene que ser natural. Tiene que creer que usted está derrotada». «Lo estará creyendo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Porque eso es lo que él quiere ver. A su madre destrozada, suplicando, desesperada. Le daré exactamente eso». Pasamos 2 días preparando el encuentro. Yo practicaba mis líneas como una actriz ensayando para el papel de su vida. Tenía que parecer quebrada pero no histérica, desesperada pero no amenazante.
Tenía que activar cualquier resto de culpa o humanidad que pudiera quedar en mi hijo, aunque en el fondo ya sabía que probablemente no encontraría ninguna. Carlos consiguió el número de teléfono actual de Mateo a través de sus contactos. El investigador tenía métodos que yo prefería no conocer en detalle. El viernes por la tarde, con Daniela y Carlos presentes en mi departamento, con grabadoras profesionales estratégicamente colocadas y mi propio teléfono preparado para documentar todo, marqué el número. Sonó 4 veces. Pensé que no contestaría. Entonces, su voz, «¿Hola?», era la voz de mi hijo. La misma voz que había dicho «mamá» por primera vez cuando tenía 1 año. La misma voz que me había pedido ayuda con las tareas, que me había contado sus sueños, que me había dicho «te amo» miles de veces durante su infancia. Ahora sonaba cautelosa, molesta por la interrupción. «Mateo», dije, y no tuve que fingir el temblor en mi voz. «Soy yo, tu madre». Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. «¿Cómo conseguiste este número?», preguntó finalmente, su tono frío como el hielo. «No importa. Por favor, no cuelgues. Solo necesito hablar contigo 5 minutos». «5 minutos, hijo. Te lo suplico». Otro silencio. Daniela me hacía señas de que continuara, que lo mantuviera en la línea. 5 minutos, dijo él, y escuché impaciencia en su voz. «Estoy ocupado. El banco me está demandando por el préstamo. Van a quitarme mi departamento, Mateo. Van a quitarme lo único que tengo. Por favor, necesito que me ayudes a entender qué pasó. ¿Cómo terminé siendo responsable de una deuda tan grande? Mamá, tú firmaste los papeles. Nadie te obligó. Pero me dijiste que era un seguro. Me mentiste, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?» Escuché un suspiro exasperado al otro lado de la línea. «Mira, no te mentí. Tú simplemente no leíste lo que firmabas. Eso no es mi culpa. Eres una adulta. Se supone que debes ser responsable de lo que firmas. Pero soy tu madre. Confié en ti». «¿Sabías que era un aval para un préstamo?» «Claro que lo sabía», dijo, y su tono se volvió defensivo, irritado. «Necesitábamos un aval para la casa. El banco no nos daba el préstamo sin garantías adicionales. Tu crédito era perfecto. Nunca has debido nada. Era lógico usar tu nombre». Daniela levantó el pulgar. Seguía adelante según el plan. «Pero Mateo, si pierdo mi departamento, ¿dónde voy a vivir? Tengo 62 años. No puedo empezar de nuevo». «No sé, mamá. Supongo que tendrás que buscar algo más barato. O tal vez rentar un cuarto. Hay opciones». Cada palabra era un puñal. Pero yo mantuve mi papel. «¿Y por qué dejaron de pagar el préstamo? ¿Están pasando por problemas económicos? Si es así, tal vez podamos hablar con el banco juntos, explicar la situación». «No estamos pasando por problemas económicos», interrumpió él, y detecté un tono de orgullo en su voz. «Tenemos el dinero. Simplemente decidimos que no valía la pena seguir pagando esa cantidad cada mes. Los intereses eran absurdos. Y bueno, para eso están los avales, ¿no? Para que asuman la responsabilidad cuando uno decide no pagar». Era tan descarado, tan cínico, que por un momento casi pierdo mi compostura. Daniela me miraba con los ojos muy abiertos, haciendo gestos de que siguiera. «Entonces, ¿dejaron de pagar a propósito, sabiendo que yo tendría que responder por la deuda? Mira, mamá, no voy a sentirme culpable por esto. Tú tuviste tu oportunidad en la vida, criaste a tu hijo, cumpliste tu función. Ahora es mi turno de vivir mi vida, de construir algo para mi familia. Patricia y yo necesitamos ese dinero para otras inversiones, para el futuro de nuestros hijos. No podemos estar desperdiciándolo en una hipoteca que podemos simplemente transferir a alguien más. A mí, tu madre, sí, a ti. Y honestamente, ¿qué más necesitas a tu edad? Un cuarto pequeño, comida básica, tus medicinas. No necesitas un departamento entero. Nosotros sí necesitamos capital para crecer, para expandirnos. Es simple economía familiar. Los recursos van donde más se necesitan. ¿Y yo no importo? Por primera vez en la conversación, detecté algo diferente en su voz. No arrepentimiento, sino algo peor. Lástima condescendiente. Mamá, claro que importas, pero hay que ser realistas. Ya no eres productiva. Ya cumpliste tu ciclo. Patricia me ayudó a verlo. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Y el bien mayor aquí es mi familia, mis hijos, nuestro futuro. Tú ya tuviste tu momento. ¿Así que planearon esto desde el principio? ¿Ponerme como aval y luego dejar de pagar?
No lo planeamos exactamente, dijo, y pude escucharlo acomodándose como si estuviera en una oficina o en su casa lujosa. Simplemente surgió como una opción conveniente. Cuando el banco pidió un aval, Patricia sugirió tu nombre. Tiene sentido financiero. Tu crédito era bueno, no tenías deudas, y francamente, no tienes mucho que perder. Nosotros sí. Así que sí, cuando evaluamos la situación, decidimos que era más inteligente redirigir ese dinero a otras inversiones y dejar que el banco fuera contra ti. No es personal, mamá. Es simplemente estrategia financiera. Daniela estaba escribiendo frenéticamente en su libreta, subrayando frases, haciendo anotaciones. Carlos sonreía con satisfacción. Teníamos todo lo que necesitábamos. Pero soy tu madre, Mateo. Te di todo. Vendí mi casa para pagar tu universidad. Renuncié a mi carrera para criarte. ¿Eso no significa nada? Y te agradezco todo eso, de verdad. Pero esas fueron tus decisiones, mamá. Nadie te obligó a hacer esos sacrificios. Los hiciste porque quisiste. Y ahora yo estoy haciendo mis propias decisiones. Así funciona la vida. Una generación da paso a la siguiente. Tú hiciste lo tuyo, ahora yo estoy haciendo lo mío. ¿Y si pierdo todo? Entonces aprenderás a vivir con menos. Honestamente, puede que hasta te haga bien. Has vivido aferrada al pasado, a mí, a esta idea de que somos una familia cercana. Pero ya crecí, mamá. Tengo mi propia familia ahora. Patricia, los niños, ellos son mi prioridad. Tú eres historia, y hay que saber cuándo soltar el pasado. Así que no vas a ayudarme. Vas a dejar que me quiten mi hogar. No voy a dejar que pase nada. Ya pasó. Ya tomamos las decisiones. Tú firmaste el aval, nosotros usamos ese aval, y ahora las consecuencias son tuyas. Así de simple. Mira, tengo que colgar. Tenemos una cena con inversionistas esta noche y necesito prepararme. Fue bueno hablar contigo, supongo. Suerte con todo, mamá. Mateo, espera. Adiós, mamá. Y por favor, no vuelvas a llamar a este número. Voy a bloquearte otra vez. La línea se cortó. Me quedé sentada en silencio, sosteniendo el teléfono. Carlos detuvo las grabadoras. Daniela cerró su libreta con una expresión de incredulidad y rabia. Señora Morales, dijo finalmente, en 20 años de carrera legal, nunca había escuchado una confesión tan completa y tan desalmada. Con esto, los destruimos. Yo asentí lentamente, sintiendo cómo algo dentro de mí se solidificaba, se endurecía como acero templado en fuego. Entonces hagámoslo, dije. Démosle a mi hijo exactamente lo que merece. El lunes por la mañana, Daniela presentó una demanda formal contra Mateo y Patricia ante la Fiscalía por fraude bancario, falsificación de documentos y obtención ilícita de préstamos. Simultáneamente, presentó ante el banco toda la evidencia que habíamos recopilado. Las declaraciones falsas de ingresos, la grabación donde Mateo admitía haber dejado de pagar deliberadamente con la intención de transferir la deuda a mí, y el historial del notario corrupto que había autenticado mi firma sin mi presencia física. El director del banco, un hombre llamado Gerardo Salinas, nos recibió en su oficina ese mismo día. Daniela había insistido en que yo estuviera presente. Necesitan ver su rostro, me había dicho. Necesitan entender que no están tratando con un número de expediente, sino con una persona real. El señor Salinas revisó los documentos en silencio durante 20 minutos que se sintieron eternos. Su expresión pasó de la curiosidad profesional a la incomodidad y finalmente al horror mal disimulado. Señora Morales, dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos, tengo que ofrecerle una disculpa en nombre de esta institución. Es evidente que fuimos negligentes en la verificación del préstamo. Las conexiones del señor Ruiz, padre de la señora Patricia, con nuestra junta directiva crearon conflictos de interés que nublaron nuestro juicio profesional. ¿Qué significa eso para mi cliente?, preguntó Daniela con voz firme. Significa que vamos a retirar inmediatamente todas las acciones legales contra la señora Morales. Su responsabilidad como aval queda anulada. Y vamos a iniciar nuestras propias acciones legales contra el señor Mateo Morales y la señora Patricia Ruiz por fraude. Esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Sentí un alivio tan profundo que mis manos comenzaron a temblar. Mi departamento estaba a salvo. Mi pequeño hogar, lo único que me quedaba, no me sería arrebatado. Hay algo más, continuó el señor Salinas. Dado que este fraude fue facilitado por irregularidades dentro de nuestro propio sistema,
El banco va a compensarla por los daños emocionales y el estrés causado. Estamos preparando un acuerdo de $50,000. Daniela asintió con satisfacción. Yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando, pero eso era solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, todo se desarrolló con una velocidad que me dejó casi mareada. La fiscalía, armada con nuestra evidencia, actuó con eficiencia implacable. Congelaron las cuentas bancarias de Mateo y Patricia. Embargaron la Casa de las Colinas. Iniciaron investigaciones en la empresa del padre de Patricia, descubriendo que este no era un caso aislado, sino parte de un patrón de préstamos fraudulentos, facilitados por corrupción en la junta directiva del banco. Carlos me mantenía informada de cada desarrollo. Me contó cómo la policía llegó a la Casa de las Colinas una mañana temprano, cómo Patricia había gritado que esto era un error, que ellos eran gente respetable, que conocían gente importante. Cómo Mateo había intentado llamar a los abogados de su suegro, solo para descubrir que esos mismos abogados ahora estaban bajo investigación y no podían representarlo sin conflicto de intereses. Se están desmoronando, me dijo Carlos una tarde. Patricia está culpando a Mateo. Mateo está culpando a Patricia. Los padres de ella han contratado sus propios abogados y están tratando de distanciarse del escándalo. Es un espectáculo digno de ver, pero yo no sentía satisfacción. Solo un vacío extraño, como si hubiera ganado una batalla pero perdido algo mucho más grande en el proceso. 3 semanas después del día en que llamé a Mateo para aquella conversación grabada, recibí una citación para declarar ante el juez. Daniela me acompañó a la audiencia preliminar. Era la primera vez que vería a mi hijo desde todo esto comenzó. Lo vi sentado en la mesa de los acusados junto a Patricia. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su traje, aunque caro, se veía arrugado. Cuando entré a la sala, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi algo en su mirada que no pude descifrar. ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Tal vez una mezcla de todo. Patricia me miró con odio puro. Su cabello perfecto ahora estaba recogido de manera descuidada. Su rostro sin maquillaje mostraba líneas de estrés que no había visto antes. Ya no era la mujer radiante y segura del centro comercial. Era alguien asustado, acorralado. El juez revisó el caso, escuchó los argumentos de la fiscalía, revisó la evidencia. Cuando llegó el momento de determinar la fianza, negó la libertad bajo fianza para ambos. Los acusados han demostrado un patrón de comportamiento fraudulento y tienen medios económicos, aunque actualmente congelados, que podrían facilitar su fuga, declaró el juez. Permanecerán bajo custodia hasta el juicio. Vi cómo 2 oficiales se acercaban a Mateo y Patricia, cómo les ponían las esposas, cómo mi hijo, mi único hijo, era llevado hacia la puerta que conducía a las celdas. En el último momento, antes de desaparecer, volteó hacia mí, y entonces lo vi claramente en su rostro: pánico. Salí de la corte sintiéndome extrañamente hueca. Daniela me invitó a tomar un café. Lo hicimos, señora Morales, dijo con una sonrisa. Justicia servida. ¿Justicia?, repetí, removiendo mi café sin beberlo. Mi hijo va a ir a prisión. Su hijo cometió un crimen. Múltiples crímenes. No solo contra usted, sino contra el sistema financiero, contra la sociedad. Las consecuencias son apropiadas. Tenía razón, por supuesto, pero el corazón de una madre no entiende de lógica ni de justicia. Solo entiende de amor, incluso cuando ese amor no es correspondido. Pasaron 2 meses. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Mateo fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude bancario y falsificación de documentos. Patricia recibió 4 años. Los padres de ella enfrentaban sus propios cargos por corrupción y facilitación de fraude. La empresa familiar estaba bajo investigación federal. Su imperio de privilegios se había derrumbado como un castillo de naipes. Yo usé parte del dinero de la compensación del banco para remodelar mi departamento. Pinté las paredes de un color marfil cálido. Compré muebles nuevos. Contraté a alguien para que arreglara el jardín del edificio. Por primera vez en décadas, invertí en mí misma. También volví a contactar a Rodrigo. Él me ofreció trabajo como consultora para su empresa. Medio tiempo, ayudando a capacitar a gerentes jóvenes. Acepté. No por el dinero, sino porque necesitaba sentirme útil de una forma que no dependiera de ser la madre de alguien. Un día, 4 meses después de la sentencia, recibí una llamada. Un número desconocido.
Por un momento dudé en contestar. Luego presioné el botón verde. «Mamá», era la voz de Mateo quebrada, apenas un susurro. «Mateo, estoy en prisión, mamá. Pueden llamar una vez por semana por 15 minutos. Yo necesito hablar contigo». Silencio. Un silencio largo y pesado. «He estado pensando mucho», continuó él, las palabras saliendo atropelladas, «sobre lo que hice, sobre cómo te traté. Patricia y yo nos volvimos locos con la ambición, con querer más, y tú solo querías amor, y yo te di la espalda. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Por favor, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes venir a visitarme? Los niños preguntan por ti. Patricia está en otra prisión, sus padres están lidiando con sus propios problemas, y yo estoy solo aquí. Te necesito, mamá. Por favor». Cerré los ojos. Escuché el llanto en su voz. Escuché al niño que una vez fue, antes de que la ambición y el egoísmo lo corrompieran. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto nos lastimen, quería decir que sí. Quería correr hacia esa prisión, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero había otra parte de mí ahora, una parte que había aprendido, tarde pero finalmente, que el amor no significa permitir que te destruyan, que el perdón no requiere que te conviertas nuevamente en víctima, que a veces la justicia significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando esas personas son tus hijos. «Mateo», dije finalmente, mi voz firme y clara, «este número ya no existe». Y colgué. Bloqueé el número. Apagué el teléfono y miré por la ventana de mi departamento renovado hacia un futuro que ahora era mío. Tengo 62 años. Y por primera vez en décadas, mi vida no se define por ser la madre de alguien. Se define por ser Elena Morales, sobreviviente, luchadora, mujer que aprendió que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Mi hijo elegirá su camino desde ahora. Yo he elegido el mío. Y en este camino, finalmente, hay paz. Y así termina mi historia. La historia de cómo aprendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad perdida. ¿Qué te pareció mi decisión? ¿Crees que hice lo correcto al colgarle el teléfono a mi hijo? ¿O debería haberle dado una segunda oportunidad? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo sentir rabia, tristeza o incluso satisfacción por la justicia que se hizo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que compartiré contigo. Cada semana traigo relatos nuevos sobre la vida, el amor, la traición y sobre todo, sobre personas reales como yo, enfrentando situaciones extraordinarias. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para defenderse, para recuperar lo que es tuyo, para decir basta cuando la vida te ha tratado injustamente. Y si tienes alguna historia similar que quieras compartir conmigo, si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien más, así como espero que la mía te haya inspirado a ti. Recuerda lo que aprendí con tanto dolor. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Nos vemos en mi próxima historia. Cuídate mucho y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir que ya no sirves, porque siempre, siempre mereces dignidad y respeto. Yo lo aprendí a los 62 años. Tú puedes aprenderlo hoy.